majestad y mi alma adora. Tu nombre es sin igual y yo te alabo. Solo a ti cantaré santo. Tu gloria quiero ver, te alabo. Solo a ti cantaré santo. Tu gloria quiero ver, Dios. Señor, yo quiero ver tu gloria y en tu presencia poder adorar y que mi voz tú puedas escuchar cantando te amo, Señor. Yo quiero ver tu gloria y en tu presencia poder adorar y que mi voz tú puedas escuchar cantando te amo, te amo. Mis rodillas se doblan ante tu majestad y mi alma adora. Tu nombre es sin igual y yo te alabo. Solo a ti cantaré santo. Tu gloria quiero ver, te alabo. Solo a ti cantaré santo. Tu gloria quiero ver, Dios. Señor, yo quiero ver tu gloria y en tu presencia poder adorar y que mi voz tú puedas escuchar cantando te amo, Señor. Yo quiero ver tu gloria en tu presencia poder adorar y que mi voz tú puedas escuchar cantando te amo, te amo. Señor, yo quiero ver tu gloria y en tu presencia poder adorar y que mi voz tú puedas escuchar cantando te amo, Señor. Yo quiero ver tu gloria y en tu presencia poder adorar y que mi voz tú puedas escuchar cantando te amo, te amo. Hola, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a nuestro servicio virtual. ¿Qué le parece si damos inicio? Oremos. Señor Jesús, te damos gracias por este día, Dios, que tú nos permites poder reunirnos de esta manera, Señor. Te pido que bendigas a cada persona que se conecta, Señor, a ver este servicio. Te damos gracias, Señor, por esa bendición y por tantas herramientas que podemos utilizar en este momento, Señor, que estamos pasando. Dios, te damos la gloria, te damos toda la honra y te damos gracias, Señor, por este hermoso tiempo que vamos a compartir. Bueno, ha llegado el momento de adorar y alabar al Señor con unos cantos. Yo quiero invitarle a usted ahí en su casita, en la comodidad donde estás, que disponga su corazón para exaltar el nombre del Señor. Tempranito en la mañana, al despertar el sol naciente, tengo el corazón colmado de gratitud.
ferviente. En un papel no lograría escribir mis pensamientos. Han sido tantas bendiciones que me embarga el sentimiento. Las pequeñas cosas y maravillosas son la muestra de tu amor, provocando este clamor. Gracias, simplemente gracias. Y por siempre gracias, mi Señor y Dios. Gracias, eternamente gracias. Te daré las gracias solamente y para siempre a ti. Solamente y para siempre a ti. Tempranito en la mañana, al despertar el sol naciente, tengo el corazón colmado de gratitud ferviente. En un papel no lograría escribir mis pensamientos. Han sido tantas bendiciones que me embarga el sentimiento. Las pequeñas cosas y maravillosas son la muestra de tu amor, provocando este clamor. Gracias, simplemente gracias. Y por siempre gracias, mi Señor y Dios. Gracias, eternamente gracias. Te daré solamente y para siempre a ti. Oh, solo a ti. Gracias. Oh, solo a ti. Simplemente gracias. Te daré las gracias solamente y para siempre a ti. Solamente y para siempre a ti. Gracias. Continuamos con nuestros anuncios. Primero, quiero recordarles que nuestros servicios
van a seguir siendo virtuales hasta nuevo aviso. También quiero motivarles a que usted nos pueda seguir por nuestras redes sociales, en Facebook y en YouTube. Búsquenos como Proyecto Collage. Ahora estamos en nuestro tiempo de adorar con los recursos. Dice la Biblia en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y qué hermoso ese sacrificio que hizo el Señor por nosotros, que aunque no merecíamos ese amor y ese sacrificio que hizo el Señor, que a pesar de todo eso, Él nos ama y nos entregó lo mejor que Él tenía. Él no dio algo por darlo ni nada, sino que Él dio lo mejor para usted y para mí. Entonces yo quiero invitarle en este momento a que usted pueda entregarle al Señor lo mejor que usted tenga. No de lo que sobra, no de por dar o por compromiso, de por amor, de porque su corazón se alegra al darle al Señor lo mejor que usted tiene. Y yo le invito que si usted lo desea hacer, se contacte con nosotros por privado. Acompáñenme a orar. Señor Jesús, en esta hora, Dios, yo te pido, Señor, que bendigas a cada persona que está viendo esta transmisión, Señor, que tú, Dios, abras las ventanas de los cielos, Señor, aquellas personas que tienen una necesidad, Señor, que tú traigas una respuesta, Dios. Te pido, Señor, que tú, Señor, tomes el control de nuestras finanzas, Señor, y de todo lo que necesitemos, Dios. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de ser tus hijos. Amén. Hola a todos, qué gusto de saludarlos de nuevo. Quiero aprovechar este momento para dar un agradecimiento profundo a todas las personas que nos acompañaron durante estos días de Semana Santa, y por supuesto quiero darle gracias a la pastora Carol Flores. Estuvo con nosotros también el pastor Nacho Tánchez, José Cotoc desde Guatemala también, y tuvimos nosotros a Edison Pinilla y Marilyn. Un saludo, un abrazo, un agradecimiento a todos ellos, a sus familias también, que son parte fundamental en el servicio al Señor. Gracias, de verdad que ellos, a pesar de que se encontraban en diferentes países, nos trajeron un tema tan atinado para este tiempo, y aunque no se hablaron ninguno de ellos, podemos notar un eje conductual ahí en medio de esos mensajes. Así es que si usted no ha visto esos 4 mensajes, los invito a que ingrese aquí, a esta dirección que usted puede ver ahí abajo. Es el canal nuestro de YouTube, y ahí están estos mensajes. Personalmente fueron una gran bendición para mí y para mi familia. Tuvimos tiempo ahí de sentarnos nosotros y reflexionar lo que estamos viviendo nosotros en este tiempo. Hoy quiero que podamos nosotros, en medio de este mensaje, reflexionar. Hemos estado hablando sobre la santidad perfecta, y es la santidad de Jesús. Hablamos nosotros que es un requisito la santidad, que usted y yo, si queremos ir al cielo, si queremos nosotros ver al Señor, necesitamos caminar en santidad. Así dice la palabra: sin santidad nadie verá al Señor. Y la santidad también tiene grandes beneficios. Ya hablamos de eso, de solamente algunos, porque son muchísimos, pero vimos algunos beneficios que tenemos nosotros cuando caminamos en santidad. Hoy quiero que nosotros reflexionemos sobre esa santidad perfecta que encontramos en Jesús. Y es que cuando nosotros estamos en un tiempo de bonanza o un tiempo de tranquilidad,
Caminar en santidad, aunque conlleva un gran esfuerzo de parte de nosotros y todo, pero es más sencillo que en un tiempo de gran dificultad. Y hoy quiero que nosotros pensemos, que venimos pasando nosotros de Semana Santa, de cómo Jesús en momentos muy sufridos, en momentos de un dolor tremendo, de soledad, de haber vivido, como la pastora Carol nos comentaba, de haber vivido el rechazo de sus amigos, de sus más cercanos, el estar viviendo cómo lo negaron. Bueno, son situaciones que duelen muchísimo el corazón. Y si pensamos humanamente, no quisiéramos nosotros ser ligeros en perdonar o caminar rápido en el perdón, pero el ejemplo nuestro, que es Jesús, Jesús actuó tan diferente. Y hoy quiero que nosotros vayamos a la palabra y veamos, yo saqué por lo menos 4 momentos en la vida de Jesús, 4 momentos que en ese tiempo de mucho sufrimiento, Él se conservó en una santidad perfecta. Él no tuvo un mal pensamiento, Él no pecó. Y hice un extracto buscando varios estudios de médicos allí, de estar mirando cuál es la perspectiva la perspectiva médica de lo que Jesús vivió en cuanto a su dolor o los golpes y todo. Me encontré varios materiales que me apoyo en ellos. Y bueno, Jesús llevó el peso de nuestro pecado en sus espaldas. Y antes de la crucifixión, porque tal vez pensamos en algún momento de aquel momento más famoso y más doloroso, pero mucho antes Él ya venía padeciendo y sufriendo. Acuérdense cómo Él mostraba ya claramente síntomas de un cansancio tremendo, un agotamiento. Él se había ido a orar la noche antes, después de compartir la última cena. Él se fue con los discípulos a orar, porque Él sabía lo que iba a padecer. Y en ese momento entró en un sufrimiento tan grande que quiero leer para ustedes cómo se llama ese término médico. Se llama donde los vasos sanguíneos se rompían en sus glándulas sudoríficas y emitían esas gotas rojas, ¿verdad? Esas gotas de sangre que caían al suelo. Eso lo podemos ver en Lucas, en el capítulo 22, verso 44, habla específicamente de ese momento. Y ese término médico se llama hematohidrosis o sudor de sangre. Estaba muy agotado y en un peligro de sufrir un colapso. Pero ese no era ni siquiera el inicio del sufrimiento que Él iba a padecer por su causa y por mi causa. Quiero por favor que me acompañe ahí donde usted está. Por favor, cierre sus ojos y oremos. Oremos, Señor. Gracias por este tiempo que aquí podemos sacar para escuchar un mensaje de tu palabra. El mensaje que es transformador y al que yo me expongo voluntariamente porque necesito de ti. Dígale, Señor, necesito que hagas algo hoy, en este momento en mi vida. Yo quiero aprender de ti, quiero que mi vida sea fortalecida. Necesito que mi espíritu sea vivificado. Necesito encontrar la lucidez en mi mente. Necesito de tu perfección, que me guíe, Señor. Gracias por este tiempo que yo estoy seguro que vas a transformar nuestras vidas, Señor. Nos disponemos. Háblanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Dije 4 momentos de un gran sufrimiento en la vida de Jesús, en donde Él se conservó en perfecta santidad. Y quiero hablar de la flagelación, quiero hablar de la corona de espinas, quiero hablar de
el camino al Calvario y de la crucifixión. Acompáñenme por favor al libro de Marcos en el capítulo 15, en el verso 5, y vamos a ver el punto número 1, la flagelación. Y dice el libro de Marcos: como quería satisfacer a la multitud, Pilato le soltó a Barrabás. A Jesús lo mandó azotar y lo entregó para que lo crucificaran. La flagelación era un preliminar legal, era requisito, siempre se hacía antes de la crucifixión. Los romanos lo acostumbraban a hacer, y era en donde llevaban a la víctima, lo desnudaban de la parte superior, lo colocaban amarrado, atado a un pilar que tenían ahí, poco elevado, en donde la espalda pudiera quedar ahí un poco encorvada, y comenzaban a latigarlo, a descargar golpes, sin que hubiese nada que les impidiera darle y golpear sin ninguna compasión, sin ninguna misericordia. Lo que utilizaban para azotarlo era un azote corto que tenían varias cuerdas o unas correas que eran hechas de cuero, y al final le colocaban unas piezas o unas bolitas de metal, y además colocaban varias huesitos de oveja afilados, y lo que buscaban ellos hacer era provocar contusiones en el cuerpo, golpear con esas bolitas de metal, y además de eso, estos huesos filosos rasgaban la piel. Eso era lo que estaban haciendo con Jesús. Pilato lo manda a azotar. Entonces, esto provocaba laceraciones, cortaba hasta llegar no solamente la parte superficial de la piel, sino los músculos. Ahí comenzaba a lacerar la piel de la espalda, supuraba gran cantidad de sangre. En ese momento Jesús, deshidratado, él no había recibido alimento, él estaba desvelado, no había dormido la noche anterior, venía de ese momento en el que tanto estrés le generó sudar sangre, había dejado la piel muy sensible, y aún así Jesús no abrió su boca. Él no maldijo, él no se desquitó ahí con nadie, sino que se mantuvo en silencio. Esos latigazos fueron la rebeldía de corazón, porque tal vez usted puede decir: no, yo no lo provoqué, yo no hice ni causé nada de eso, pero el odio, el rechazo, la maldad, cada uno de esos sentimientos en nosotros son esos latigazos, fueron esos latigazos en el momento que nosotros actuamos de una manera que no le agrada al Señor, lo hacemos con alevosía, porque lo buscamos hacer para provocar algo en alguna persona. Y en medio de toda esta situación, ¿acaso Jesús vino imponente? ¿Acaso Él vino provocador, diciendo: y yo soy aquí el Rey de Reyes y ustedes se someten a mí? Él no actuó así. Él actuó caminando en silencio, soportando todos esos latigazos, ese gran dolor. Acompáñenme por favor a las Escrituras, porque este versículo, siento tanto amor de parte de Jesús. Apocalipsis 3:20, tan conocido por nosotros, y dice: mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo.
Jesús no dice ahí, mira que vengo pateando y botando la puerta, aunque Él lo pudiera hacer de esa manera. Dice, no, si alguien escucha mi voz, y quiero detenerme un momento aquí y reflexionemos sobre esto. Esas palabras Jesús ya sabía lo que iba a padecer, ya sabía lo que nosotros íbamos a provocar en Él, y aún así, Él dice con tanto amor, si ustedes me buscan, me van a hallar. Si ustedes abren allí la puerta, yo voy a cenar con ustedes. Esto nos habla de comunión. Él quiere acercarse ahí donde usted está, a pesar de su pasado, a pesar de la maldad que haya salido de su corazón, de su vida. Él está llamando. Esa santidad perfecta es la que Él quiere hoy darnos, y que nosotros seamos conscientes que es imposible en nuestras fuerzas, pero sí necesitamos nosotros descansar y echarnos en los brazos del Señor. Dije, número 1, lo que pasó Jesús, la flagelación. Número 2, la corona de espinas. Qué momento de tanto sufrimiento. Mateo en el capítulo 27, en el verso 29, dice, luego trenzaron una corona de espinas y se la colocaron en la cabeza, y en la mano derecha le pusieron una caña. Arrodillándose delante de él, se burlaban diciendo, salve, Rey de los judíos. Después de la flagelación, después de azotarlo, los romanos acostumbraban burlarse de la persona. Y eso es lo que estaban haciendo ahí con Jesús, en donde lo llevan a un lugar y se burlan de su realeza, de colocarle, agarraron un arbusto, que según las personas que han investigado sobre eso, un arbusto que tenía unas espinas largas, curvas, trenzan con ese arbusto, con esas espinas, trenzan una corona, y para burlarse de Jesús se la colocan sobre su cabeza. Y no fue colocada como un sombrero, como una gorra, algo superficial, sino la empujaron provocándole un gran dolor, un sufrimiento allí, en donde comprometían las venas y todo lo que tenía en medio de la cabeza Jesús fuerte, y comienzan a burlarse de él, a decirle, hey, salve, Rey de los judíos. En ese estado de sufrimiento en el que Jesús había recibido tantos golpes, su espalda lacerada, y aún así le colocan sobre su cabeza en un cuerpo completamente magullado, cortado, sangrando, y dicen los médicos que habría llevado a cualquier persona en ese estado a un estado de shock, de colapso, en el que el cuerpo ya no puede más. Pero aún así se mantuvo Jesús allí recibiendo esas burlas. Dice en el verso 27 y 28, allí en el capítulo 27 del libro de Mateo, los soldados del gobernador llevaron a Jesús al palacio y reunieron a toda la tropa alrededor de él. Le quitaron la ropa y le pusieron un manto de color escarlata. Escuchen, buscan, golpean, le dan un gran sufrimiento injusto a Jesús, y aún así lo llevan al palacio. Y dicen los historiadores que el grupo que conformaban toda esa que estuvieron presentes en medio de esa coronación de Jesús eran como unos 400 o 600
personas. Imagínense, Jesús lo desnudaron enfrente de todas estas personas y burlándose de él. Lo golpeaban, lo escupían y con esa capa roja allí burlándose de Jesús. Ahora usted puede decir, no, yo no me he burlado de Jesús, jamás. Pero de algún cristiano, yo lo hice. Tal vez no lo hicimos en contra de Jesús, o tal vez sí, pero sobre algún cristiano, alguna persona que está buscando caminar ahí de manera íntegra, una burla hacia otra persona, o acaso no nos hemos burlado en algún momento de la palabra del Señor, o le hemos prometido algo, lo buscamos, nos acercamos, hasta podemos haber llorado pidiéndole perdón al Señor y nuestro corazón tal vez ha estado endurecido y realmente no estamos nosotros buscando cambiar, sino queremos solo que Él nos haga un milagro. Eso es burlarnos también de Jesús. Pero aún así, Él se mantuvo íntegro, su santidad fue perfecta. Él ahí se aguardó, se aguantó y soportó toda la burla que estaban provocándolo. Número 3, el camino a Gólgota. Le faltaba todavía bastante a Jesús después de haber vivido tanto sufrimiento. Y acompáñenme ahí al libro de Juan en el capítulo 19 y en el verso 17. Dice, Jesús salió cargando su propia cruz hacia el lugar de la calavera, que en arameo se llama Gólgota. Una gran multitud se colocaba allí en ese camino hacia ese lugar y ellos estaban expectantes, pero no hubo uno ahí que levantara la voz, que levantara la mano y dijera, esto es injusto. No hay nada que se le pruebe. De hecho, antes de tomar Pilato la decisión de que él fuera crucificado, se lo habían llevado y él no encontró nada. Y él dijo, yo no encuentro nada en contra de Jesús. Si él dice eso, pues habrá unos que crean, otros que no, pero eso no es causa de llevarlo a la cruz. Y aún así, el pueblo siguió insistiendo y a viva voz decía que lo crucifiquen, que lo crucifiquen. No había una sola causa, no había alguien que se levantara en medio de esa multitud y dijera, Él me hizo algo, Él tiene que pagar por eso. Nadie. Entonces, en su integridad, en su santidad, Él se mantuvo y dice la palabra que como oveja que es llevada al matadero, enmudeció. Él no dijo absolutamente, sino que obedeció el llamado del Padre. Eso era un circo, la multitud enardecida, vociferando mentiras, odio, orgullo, envidia, salida de las bocas de todas estas personas que se congregaban ahí. El peso del travesaño de la cruz que Jesús tenía que llevar era aproximadamente de 50 kilos. Y la distancia del camino hasta llegar allá al Gólgota eran aproximadamente 600 metros. Era un largo camino después de haber estado, de tener ese nivel de agotamiento. Y leo para ustedes Lucas en el capítulo 23, en el verso 26. Dice, cuando se lo llevaban, echaron mano de un tal Simón de Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz para que la llevara detrás de Jesús. Esto no fue una buena obra. No le estaban ayudando a Jesús porque era mucho el peso y ya había sufrido suficiente, sino lo que estaban buscando es que Jesús no se muriera en medio de ese camino,
porque si no, no iban a llegar como a la cúspide de la humillación, de la muerte tan humillante. Entonces, al ver que Jesús cae y que está haciendo su mayor esfuerzo, pero su cuerpo está en medio de un colapso y desfigurado de los golpes que le habían dado, su cuerpo lacerado, dice la palabra que el rostro de Jesús había sido desfigurado, no se reconocía en él. El mismo Jesús había sufrido demasiado, pero encuentran a un tal Simón y le dice: ayúdenos porque Jesús se puede morir aquí en el medio. Entonces no era una buena obra, sino estaban evitando que muriera en medio de ese camino, pero Jesús lo hace con los músculos desgarrados, su cuerpo completamente ensangrentado, y Él tiene en la mirada fija en usted, en mí. Él iba camino a cumplir ese llamado del Padre de pagar por todos los pecados. ¿Qué está saliendo de nuestras bocas? ¿Cuál es nuestro comportamiento cuando estamos en medio de una injusticia? Cuando estamos mirando que algo está sucediendo y no es lo correcto. ¿Será que nos callamos como aquella multitud que se callaron, lo dejaron solo? ¿Cuál es nuestro actuar? ¿Nos dejamos llevar nosotros por la injusticia o hacemos algo para evitarla? Algunas personas no pueden ni siquiera llevar el peso de la Biblia. Jesús llevó el peso de la cruz. Y hablo el peso de la Biblia no literal, sino personas que no quieren esforzarse. No están buscando cómo comprometerse y servirle al Señor, sino quieren vivir en medio de un cristianismo tan liviano. Que no se metan conmigo, que déjenme a mí, yo soy así de esta manera, cuando voy a la iglesia yo voy cuando quiera, pero que nadie esté ahí buscándome, o no buscan de qué manera poner a los demás primero, no buscan o no tienen dentro de su pensamiento servir. Ese no es un corazón como el de Jesús. Jesús se entregó y se sacrificó completamente. Y escuche esto, Él pudo haber detenido todo ahí y pudo haber mandado a llamar ángeles y decir: esto ya se termina, ya es suficiente, demasiada humillación, yo no tengo que estar pasando por esto de manera injusta. No es, Él lo pudo haber hecho, pero no lo hizo. No lo hizo. Vea qué humildad, vea qué Jesús y qué santidad en la que hoy usted y yo podemos nutrirnos también. Y después de este tiempo vamos a orar y vamos a recibir de parte de Dios esa fortaleza que Él lo hizo, pero hoy está dispuesta para nosotros. Él nos la trajo, nos la regala y nosotros tenemos que recibirla. No es tiempo para rendirnos de manera fácil. No podemos dejarnos llevar por el pecado tan liviano. El carácter es un momento de revisarnos. No podemos nosotros tener ese carácter tan liviano y enojarnos, ese carácter explosivo. Hoy tenemos que entregarle eso al Señor y decirle: Señor, yo necesito más del carácter tuyo. Yo necesito más también de esa humildad, de ese comportamiento. Hoy tenemos que, después de este mensaje, terminar dispuestos a ser transformados, ser diferentes. Y termino con el punto número 4. La crucifixión. En Lucas capítulo 23, en el verso 33, leo para ustedes, dice: cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, lo crucificaron allí, junto con los criminales, uno a su derecha y otro a su izquierda. Los informes que analizan varias personas médicas del dolor causado hasta ese momento en la vida de Jesús, y dicen que el dolor que iba a provocar los clavos que traspasaron
las manos de Jesús, que ni siquiera con ayuda de morfina podían bajar ese dolor tan intenso, tan ardiente, tan horrible. La ruptura del nervio plantar del pie con un clavo iba a tener también un efecto horripilante, horrible, de dolor muy agudo, intenso, que no iba a bajar ese dolor. Y también la postura en la que iba a estar Jesús en esa cruz, que le iba a causar dolor hasta respirar. Y menciona de cómo era más bien un estar pensando en la muerte próxima, en que llegara rápido la muerte. Un dolor tan intenso de todo lo que había vivido, que inclusive si soplara, leí un documento, un poquito de brisa, la piel estaba tan sensible, las laceraciones, todo lo que había vivido Jesús, que hasta una brisa le provocaba un gran dolor a Jesús. Un médico lo resumió como que era una sinfonía del dolor, producido por cada movimiento, por cada inspiración, por cada la respiración, un intenso profundo. Lucas, en el capítulo 23, verso 34, dice: Padre, dijo Jesús, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Qué palabras de Jesús. En lugar de llegar a ese momento y recriminar algo, Él aboga por todos los que estaban ahí causándole ese dolor, esa humillación. Y dice: perdónalos, ellos no saben lo que están haciendo. Es un llamado también para usted y para mí, para nosotros ser prontos en perdonar. Tenemos que dejar de juzgar, hacerlo a un lado. No le corresponde ni a usted ni a mí estar juzgando a nadie. Este es el momento para nosotros también liberar. ¿Hay alguna falta de perdón con la que estemos cargando hoy? Que usted diga: sí, es que me causó mucho daño, mucho mal. Este es un momento para nosotros aferrarnos a Jesús, a esa santidad perfecta, y decirle: Señor, yo quiero ser santo también como tú eres santo. Y necesito que me ayudes a liberarme de este dolor, de lo que me hicieron, de lo que viví. Y decirle: Señor, yo también lo perdono, la perdono. Aunque tal vez no sentimos hacerlo, pero decidimos dar ese paso y seguir el ejemplo de Jesús. Termino con esta cita en el libro de Juan, en el capítulo 1 y en el verso 29. Dice: al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Podemos ver cómo en el Antiguo Testamento, para el perdón de los pecados, era necesario hacer sacrificio. Y el sacrificio tenía que ser un cordero perfecto, no podía tener nada malo ni en sus patas. Tenía que ser un cordero puro, sin mancha, nada tenía que tener. Y Jesús, dice aquí Juan, Él es el Cordero de Dios. Él fue el sacrificio perfecto. Estamos hablando de esa santidad perfecta. Él se guardó. ¿Pero por qué lo hizo? Para quitar, para limpiar nuestros pecados. Hoy es un bonito tiempo para que nosotros oremos y digámosle: Señor, realmente fuiste perfecto. Fuiste allí a la cruz y padeciste estos momentos tan dolorosos y te conservaste santo. Y decirle: Señor, yo quiero ser como tú. Cierre un momento los ojos ahí donde está usted y vamos a orar. Señor, gracias. Qué mensaje de tu palabra tan bonito cuando nosotros pasamos por estas citas y vemos cómo tu ejemplo trasciende de lo natural.
fuiste perfecto y eres perfecto. Y también nos regalas de esa santidad. Señor, yo quiero ser como tú, de verdad. Yo necesito ser como tú y te pido que me ayudes, que quites de mi vida todas aquellas cosas que tal vez yo he puesto, esos estorbos. Y Señor, que pueda ser purificado a través de tu sangre preciosa y que mi comportamiento sea más como el tuyo, Señor. Que mis pasos sean siguiendo los tuyos. Ayúdame, Señor, a perdonar, a que sea rápido en perdonar, Señor, y que sea muy lento para enojarme. Padre, en el nombre de Jesús, estoy orando para que todos, como una gran familia, podamos reflejarte. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor lo bendiga, que tenga usted una semana muy bendecida, que podamos nosotros caminar en santidad y nos vemos pronto. Recuerde, comparta ese mensaje con alguna persona allí y nos vemos pronto. Chao. Este es el momento de los más pequeños y yo quiero invitarles que ahí, junto a sus padres, puedan ver esta enseñanza que sigue y puedan ponerle mucha atención. Hola chicas y chicos, la historia de hoy se llama Escape de la prisión. El versículo para memorizar está en Hechos capítulo 4, versículo 12 que dice: En ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos salvarnos. El mensaje es: en la iglesia aprendemos que Jesús es lo más importante. Era demasiado. Los dirigentes judíos no podían creer lo que estaba pasando. ¿No les ordenamos a Pedro y a los otros apóstoles que dejaran de enseñar acerca de Jesús? Pero siguen enseñando, y ahora hasta hacen milagros. Multitudes de enfermos vienen cada día a la ciudad y todos son sanados. Los dirigentes judíos estaban muy enojados. El sumo sacerdote y los saduceos pensaron que debían detener el trabajo de los apóstoles, así que los arrestaron y encarcelaron. Pensaban que eso les iba a dar tiempo a los apóstoles para pensar. Tal vez con eso dejarían de hablar acerca de Jesús. Tenían que dejar de decirle a la gente que Jesús había resucitado de los muertos. Los saduceos no creían que alguien pudiera volver a la vida. Tampoco creían en los ángeles. Dios seguramente se sonrió al conocer sus planes. Esa noche envió a un ángel para que sacara de la cárcel a los apóstoles. El ángel les dijo: Regresen al templo a decirle a la gente todo acerca de esta nueva vida en Jesús. Por supuesto que los apóstoles obedecieron con mucho gusto. Muy temprano en la mañana fueron al templo y comenzaron nuevamente a enseñar. Pero otros estaban también muy ocupados esa mañana. El sumo sacerdote y los saduceos llamaron a todos los dirigentes importantes para una reunión. Entonces enviaron órdenes a la cárcel para que les trajeran a Pedro y a Juan. Muy pronto regresaron los hombres a quienes habían enviado con la orden. Estaban llenos de temor. Encontramos la celda muy bien asegurada, con los guardias en la puerta, pero no hallamos a nadie adentro. Los dirigentes menearon la cabeza. ¿Y ahora qué? Después les llegaron noticias de la calle. ¡Miren! Los hombres que pusieron en la cárcel han regresado a enseñar en el atrio del templo. Rechinando los dientes de enojo, los dirigentes enviaron más hombres al templo para arrestarlos. Cuando los apóstoles finalmente estuvieron delante de los dirigentes, el sumo sacerdote les lanzó una mirada de enojo. Les dimos órdenes estrictas de no enseñar en el nombre de Jesús. Ustedes han llenado a Jerusalén de sus enseñanzas y están tratando de hacernos culpables de la sangre de este hombre. Deben dejar de hacerlo. Los apóstoles contestaron sencillamente: Debemos obedecer a Dios antes que a los hombres.
El Dios de nuestros padres resucitó de los muertos a Jesús, ese mismo Jesús que ustedes mataron colgándolo de una cruz. Dios lo ha hecho príncipe y salvador. Él le dará a Israel arrepentimiento y perdón de sus pecados. Los dirigentes temblaban de enojo. Realmente deseaban matar a los apóstoles, pero no podían. Demasiadas personas creían que los apóstoles eran hombres de Dios. Y los apóstoles permanecieron firmes a pesar de todo eso. Jesús era más importante para ellos que hasta su propia vida. Bueno, ha llegado el final de nuestro servicio y solamente quiero recordarles que saluden a alguien, algún amigo, algún familiar, mándenles un mensajito y que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana. Mis rodillas se doblan ante tu majestad y mi alma adora tu nombre sin igual y yo te alabo, solo a ti cantaré santo, tu gloria quiero ver, te alabo, solo a ti cantaré santo, tu gloria quiero ver, Dios. Señor, yo quiero ver tu gloria y en tu presencia poder adorar y que mi voz tú puedas escuchar cantando te amo, Señor, yo quiero ver tu gloria y en tu presencia poder adorar y que mi voz tú puedas escuchar cantando te amo, Mis rodillas se doblan ante tu majestad y mi alma adora tu nombre sin igual y yo te alabo, solo a ti cantaré santo, tu gloria quiero ver, te alabo, solo a ti cantaré santo, tu gloria quiero ver, Dios. Señor, yo quiero ver tu gloria y en tu presencia poder adorar y que mi voz tú puedas escuchar cantando te amo, Señor, yo quiero ver tu gloria en tu presencia poder adorar y que mi voz tú puedas escuchar cantando te amo, Señor, yo quiero